nombre es Marcelo Castel Pizar. Yo, aunque no estoy en un campamento de Drupal y toda esta parte de más de computación, programación en estas áreas, yo soy ingeniero en biotecnología, entonces trabajo más con cosas vivas, pero el mundo me ha llevado a caer en estas áreas, que me parece que es súper interesante y súper valioso. Y acá justamente, pasen, no hay problema. Vamos a hablar un poco justamente de crear espacios para la innovación. Esto va a estar un poco para que tengan una idea en un enfoque de un proyecto que estuvimos trabajando en Construyendo Talento de la mano con Intel, que fue justamente para poder abrir espacios donde pudiéramos trabajar un poco o inspirar a más mujeres en el área de tecnología. Acá veo un montón de mujeres justamente, entonces lo cual me parece excelente. Pero para contarles un poco de esta experiencia que a veces no es algo que tengamos nosotros como tan claro, o que tal vez en la realidad, en la burbuja en la que está uno, no se da cuenta de algunas cosas que están pasando. Y para empezar, justamente es ver hacia dónde vamos como planeta, como país, como sociedad en general. Uno de los primeros que veíamos es justamente el hecho de los carros autónomos. Cuando veamos como series o vemos algunas películas futuristas, salen como estos carros que usted nada más pide ahí, tipo Uber, y le llega, no tiene ningún chofer, no viene nadie en el carro, usted se sube, le dice hacia dónde va y ahí lo llevan. Eso ya en muchos países es una realidad, y en algunos lugares también ya se están viendo hasta más niveles, que ya vienen más bien los problemas que la cuestión ética, qué pasa si un carro tiene que tomar una decisión de quién atropellar, y viene como todo otro montón de cosas que es a lo que nos tenemos que ir empezando a preparar, porque como les digo, ya es realidad en algunos lugares. O si no, ver algo como así, plantas de manufactura o de producción en las que ya ni siquiera se ven humanos, o nada más viene el humano, si es necesario encenderla en un botón físico, porque ahora ya todo está en la nube y ya todo se puede controlar remotamente. Tal vez en algunos casos decimos, ok, Costa Rica está en este punto. Algunos piensan que Costa Rica esté ya en este punto o aún nos falta. Tal vez, ¿quién levante la mano? Quienes crean que nosotros como Costa Rica ya estamos en un punto de automatización y de tecnología como eso que se ve en la imagen. Tal vez un punto medio como las grandes empresas, tal vez ellos sí están intentando innovar, pero ya llevarlo como al mercado electrónico en general, todavía sí todavía no. Ok, por allá también. Resulta que si vemos como en esta misma, es lo que decía el compañero, como un punto medio donde vamos en una transición. Costa Rica, a pesar de que es país en vías de desarrollo y todo eso, es súper sexy para empresas muy grandes que quieren venir y poner sus plantas de producción, y al final de cuentas la tecnología y el capital humano en Costa Rica está para lograr mucho de esto. Sin embargo, en el punto en el que sí estamos es en este. Y vemos esta noticia que fue de marzo de este año, donde hablan que Western Union implementó 90 robots para hacer el trabajo de 136 personas. Y esta en realidad es la noticia que quise poner porque es como la más positiva, y no es ningún objetivo de alarmar ni nada así, sino que es el hecho de que ya está sucediendo que muchos de lo que son trabajos que son muy repetitivos, que son mucho de nada más seguir un protocolo, hacer lo mismo, muy transaccionales, ya es una realidad que se están automatizando. Y este es un caso positivo, les digo, porque de estas 136 personas, en realidad, hablando con personas de CINDE, nos decían que en Western Union no hubo ningún desempleado, porque hicieron algo que le llaman retooling, que capacitan a estas personas para que ahora ellos puedan utilizar estos robots como una herramienta y no como que les quiten su trabajo, que les van a hacer todo. Entonces ahí viene uno de los primeros puntos que quiero empezar a introducir, que es esa capacidad que tenemos que tener ahora de ir viendo hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos a formar como profesionales, o hacia dónde vamos a dirigir nuestra carrera, porque ya un solo título, y en este caso personas principalmente del área de finanzas, contadores, personas de administración también, tuvieron que aprender estas nuevas herramientas en tecnologías de información, programación y todo esto para poder ponerse al día y quedarse ahí. Pero sí hay otros casos de otras empresas que sí han generado desempleos masivos porque viene la tecnología y agarra este espacio. Y uno de esos casos justamente, no es una noticia como un estudio que hicieron justamente en el gobierno, no fue del gobierno de hecho, donde se empezó a ver cuáles de los empleos existentes actualmente, principalmente en zonas francas y en empresas transnacionales, eran empleos que podían ser sustituidos por la automatización, justamente, por implementar ya robots y programas automatizados. Y se vio que para Costa Rica, en la totalidad de zonas francas y empresas transnacionales, se tiene que un 47% de los empleos son empleos sustituibles, y no a largo plazo, sino que es algo que ya algunas empresas están trabajando. Algunas ya están empezando a automatizar y a entrenar sus robots justamente. Y ahí entonces
nosotros desde Construyendo Talento empezamos a ver, ok, qué oportunidades hay también para capacitar a las personas y que justamente puedan brincarse este problema o esta amenaza que tienen y llegar al siguiente paso sin ser desempleados. Y entonces ahí empezamos a ver y a preguntarnos, ¿quién es la población o cuáles son las personas que tienen más riesgo de quedar desempleados o que tienen más riesgo de perder sus posiciones? Viendo todo esto de la tecnología, vemos que los que tienen mayor posibilidades de seguir en el campo laboral, de actualizarse, de hacer ese retooling que le llaman, son personas que están trabajando en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, todo lo que le llaman STEM al final. Viendo entonces ya datos de la UNESCO, vemos que justamente en toda Latinoamérica, estos son datos de toda Latinoamérica, hay solamente un 29% de mujeres que están trabajando en estas áreas. Tenemos un 70% de hombres, o sea, de una de la población más afectada ahí, población femenina. Y viendo en Costa Rica específicamente ya en estas áreas, tenemos que en ciencias naturales, que está creciendo bastante en el país, todo lo que son dispositivos médicos y muchas de estas áreas, tenemos un porcentaje demasiado similar, 33%, y lo que es ingeniería y tecnología específicamente, que es donde hay la mayor cantidad de riesgo, es donde tenemos solamente un 29%. Y este porcentaje no se queda solamente en mujeres, sino que ahí entra otro gran factor que es dentro de la GAM y fuera de la GAM. Tenemos justamente que en Costa Rica, fuera de la GAM, buscar o ver la promoción justamente de carreras en ciencia y tecnología en general, no solo mujeres, sino hombres y mujeres también. En muchos casos se ha encontrado que no es tanta esa proyección o ese tomar carreras en esta línea, sino que aún está empezando a iniciar. Y por eso fue que nosotros empezamos con un proyecto que fue súper salido de la manga prácticamente, que fue este que se llamaba 500 mujeres en HTML5. Ahora les voy a hablar un poco más como sobre HTML5, pero esto fue un intento justamente al final de cuentas de ver, ok, evaluemos qué tanto podemos llegar, podemos tener impacto en todo Costa Rica, en mujeres específicamente, para poder inspirar y poder incentivar a que más personas se metan en esta ola de la tecnología, en esta ola de la programación, y que tal vez sea en alguna tecnología que es una puerta de entrada al final de cuentas, para que de ahí crezcan a todos los lenguajes de programación o a todas las tecnologías que se quieran ver. Y veníamos a la pregunta de cómo llegamos a más personas. Al final de cuentas, si yo estudié en el TEC, si yo voy en mi generación o en la gente que conocí y les digo, vea, tenemos este proyecto, quieren llevar esta capacitación, es un mes, mucha gente se apuntaba y era como, sí, de fijo, no sé qué, pero nos quedábamos en lo mismo, gente que ya está en un ecosistema de tecnología, en un ecosistema que ya conoce del área. Pero ¿cómo hace uno para llegar a personas que totalmente no están en tecnología, no tienen una idea de qué esto está pasando y tal vez tienen las capacidades para poder meterse en esto y generar más oportunidades y generar también crecimiento, no solamente en la GAM, sino en las zonas también externas? Entonces vimos estos tres retos. Primero, queríamos que la tutora, la profesora, fuera una mujer para que inspirara y funcionara como este mentor para las muchachas que fueran a recibir la capacitación. Al final de cuentas siempre nos dicen esto de que yo veo a Franklin Chan y entonces ya quiero ser astronauta porque es como, madre, qué chiva, y que siempre está esa duda de, ok, entonces ¿cuál es la Franklin Chan de la biología en mi caso? ¿Quién es la Franklin Chan de la programación en Costa Rica? Entonces era como, ok, ¿a quién buscamos que pueda servirnos como esta figura inspiradora? Y que tal vez no sea ahí como el rockstar, el influencer o el super famosa, sino que tenga esas habilidades blandas de decirles, vean, ustedes están haciendo esto es justamente el primer paso para entrar en toda esta industria y competir. La segunda parte era justamente llegar a personas que no solamente estuvieran en la GAM. Cuando sacamos la primera convocatoria, se llenó prácticamente los espacios que teníamos de pura gente de San José y Alajuela, prácticamente, y de Cartago, bastantes. Entonces ahí ya hubo que buscar otras herramientas para llegar más fuera de esto. Y finalmente la parte económica, porque al final de cuentas, aunque era un proyecto que nosotros somos un emprendimiento súper pequeño al final de cuentas, y no era como que a la profesora le íbamos a decir, regale un curso de 20 horas, donde tiene que estar los fines de semana a las 8 de la mañana conectada dando clases. Entonces ocupábamos también buscar el financiamiento para poder regalar estas 500 becas. Nuestro primer paso fue justamente encontrar a la profesora,
conocíamos ya a una muchacha que era súper buena y es tiene demasiada experiencia en toda la parte pedagógica y literal, una semana antes de empezar el curso se enfermó, así como heavy, y fue como, ok, ¿ahora qué hacemos? O sea, fue como súper de última hora, porque no iba a poner así como a nadie. El compañero con el que yo trabajo, él maneja la tecnología y todo, pero era como, o sea, todo el argumento de queremos inspirar mujeres, todo, y lo voy a dar yo ahí todo, el viejillo, no sé qué, me decía él, y yo como, bueno, sí, la verdad es que podríamos buscar a alguien más. Entonces logramos conseguir contactar con esta muchacha. Al final de cuentas, redes de contactos, LinkedIn, fue como súper clave para encontrarla a ella. Literal, nosotros pusimos así como ocupamos persona en esta área, no sé qué, y ahí ya nos mandaron como varios y logramos llegar a ella, que tiene como unas habilidades, así fue como el descubrimiento, porque las habilidades blandas, inspirar y la paciencia para explicarle también a las estudiantes era increíble. Entonces fue como ahí un primer check ya listo. Luego el segundo era justamente llegar a las personas, y ahí entonces utilizamos, no sé cuántas personas de acá tienen Facebook, levantan la mano. Prácticamente todos, sí, prácticamente todos. Entonces esa fue como nuestro primer canal de difusión. Al final de cuentas, mucha crítica existe sobre las redes sociales, la adicción de las personas, que ya la gente no piensa, que las noticias falsas y todo lo que acarrean las redes sociales en este momento, pero también son una herramienta súper valiosa al final de cuentas. Y si uno no sabe cómo utilizar y aprovecharla, se pueden llegar a cosas bastante interesantes. Entonces nosotros, nuestra principal herramienta fue a través de Facebook, y luego al final de cuentas no hay que ser, o sea, no es la gran ciencia al final de cuentas ponerse a estudiar un poquito y a entender cómo funciona y ver cómo todas las configuraciones que hay detrás de eso, porque uno puede dirigir las publicaciones, puede ponerles cosas geográficas, puede ponerles ciertos gustos y todo esto, que al final de cuentas para poder trabajar y poder apoyar, o poder más bien difundir a los lugares a donde queríamos llegar, fue una clave increíble. Apenas empezamos justamente a aprovechar esta herramienta y a ver como todos estos detalles que uno puede configurar, poner, ok, que en Punta Arenas, personas que tengan interés en estos temas, personas que hayan ido a estos lugares, etc. Se subió increíble la cantidad de personas que estaban aplicando, que estaban buscando la oportunidad de las zonas fuera de la GAM, que era nuestro principal enfoque después de haber llenado la primera convocatoria con gente dentro de la GAM. Y finalmente era la parte de buscar el patrocinio. Ocupábamos como poder tener el financiamiento para poder pagarle a la profesora. Ella era como, y no, si no se consigue yo lo hago gratis, pero vamos a lo mismo que pasa en el país y que pasa siempre, que la gente termina regalando trabajo para todo. Y la verdad es que el tiempo es demasiado valioso y es capacitación. Usted estudió X años en la universidad para que le paguen al final de cuentas. Eso era justo lo que no queríamos llegar. Entonces empezamos a tocar puertas y logramos tener el apoyo de Intel, que tienen un montón de programas y de proyectos súper interesantes para llevar la tecnología fuera de la GAM, llevar la tecnología a niños, llevar la tecnología a adultos, llevarla a muchas partes. Y están súper abiertos a estos programas y a estas iniciativas. Entonces logramos empezar a trabajar en un proyecto con ellos, más a largo plazo, donde este era el primer paso, y fue como así ángeles, demasiado chivas. Y entonces ahí ya teníamos listo 500 mujeres en HTML5, patrocinado por Intel, iba a salir ya entonces el programa. Esto justamente aprovechamos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, que ese día, no sé si vieron o se percataron de esta celebración, porque al menos yo entraba a Facebook, Instagram, lo que fuera, y me salía una publicación de Maseca, del Día de la Mujer en Ciencia, porque está como demasiado en tendencia la promoción a estas carreras, porque sabemos que el gap es demasiado grande, o sea, tener solo un 30% y con todo el potencial que existe no es posible. Entonces hubo demasiada publicidad y demasiado ruido alrededor de este Día Internacional. Entonces ahí fue cuando nosotros sacamos la convocatoria y empezamos de una vez a hacerle ruido y a llegarle a la mayor cantidad de personas. Y habíamos elegido HTML5 justamente porque no sé si algunos de acá manejan HTML5, tal vez con manos, si alguien lo maneja. Ok, por allá, por acá. Ok. Saben más que yo de HTML5 porque yo no sé nada, literal, yo estaba como coordinándolo. Pero justamente hablando con la profesora y hablando con otras personas que conocen del área, ahí ustedes me dirán si estoy mintiendo, nos decían que era una tecnología que, a pesar de que no es lo que salió ayer,
digamos, como lo más moderno, si es algo que es como súper útil, súper práctico, que se utiliza muchísimo en la industria, que puede generar también muchas oportunidades, también hasta laborales, y oportunidades también de generar emprendimientos, que hay personas que están trabajando hasta haciendo esto como su propio emprendimiento. Y aparte, queríamos llegar a todo Costa Rica. Entonces, la modalidad de esta capacitación no era vamos al aula, está la profesora y aquí les enseñan un laboratorio, sino que era todo virtual, completamente. Entonces, muchas de las estudiantes, de una vez se les decía al inicio, cuando iban o algunas que preguntaban, era, es que si puede tener el teléfono para conectarse y ver la clase desde ahí y estar en una computadora haciendo lo que le van diciendo, excelente, porque es como la mejor forma para ir aprendiendo estas tecnologías. Entonces, básicamente, las clases se veían así, a diferencia de lo que estaban acostumbrados, donde teníamos entonces a la profesora compartiendo pantalla y vemos como también otra parte de las herramientas. Tal vez para algunos es súper normal recibir un curso en línea, recibir clases virtuales, etcétera, pero para muchas de estas personas era la primera vez que bajaban una aplicación para tener una videollamada. Entonces era interesante porque viendo también la distribución de la población y de las personas que habían, teníamos al menos teníamos obviamente como rangos por edades, teníamos casi que una distribución de 25% personas menores de 18 años, 25% entre 18 y 25 y teníamos casi como un 40% más de personas mayores a 30 o 40 años y que viendo ya sus perfiles eran personas que ya estaban trabajando, que ya tenían una profesión en muchos casos y que justamente estaban buscando, tengo que aprender algo nuevo porque las cosas van cambiando muy rápido. Entonces eso también fue muy interesante. Teníamos las jóvenes que estaban súper curiosas y empezando a ver qué querían estudiar y por otro lado las señoras que tal vez era como, yo me pongo los guantes y aprendo nuevas tecnologías, lo cual también es como súper inspirador ver a las señoras y también escuchar luego los comentarios de ellas como, yo sentía que tocar una computadora o hacer estas cosas era como algo de chiquillas o algo de los jóvenes y no, yo entendí, pude hacer mi página web y ver como las páginas que ellos estaban montando y todo, era como súper interesante. Y más como la parte ya de ver como el feedback, los que nos comentaban, lo que nos daban de retroalimentación al final de cuentas, lo que más se veía fue justamente la parte de la excelencia de la profesora, que en serio era demasiado buena, y la parte de las iniciativas y las oportunidades, por ahí sale oportunidad en algún lugar, allá arriba, de las oportunidades. Nos decían que justamente para muchas de ellas eran como nosotros tenemos, en el caso digamos del grupo de las señoras, yo les digo las señoras, que o tenían hijos o que ya trabajaban, entonces que tenían que sacar como el chance del fin de semana para llevar las clases, tal vez algunas no se podían conectar a la hora de la clase, pero siempre los videos de las clases les quedaban disponibles. Entonces ahí le escribían uno ahí un martes en la noche como, ay, hoy vi la clase y tengo esta duda, tal cuestión. Entonces siempre se podían como al final de cuentas tenemos las tecnologías, teníamos un grupo de Facebook y en lugar de entonces estar perdiendo tiempo, estaba la señora ahí en el grupo de Facebook subiendo las dudas que tenían, subiendo las fotos, vea, es que esto no me sirve o no me puso de color o qué está pasando. Entonces es justamente aprovechar estos espacios para desarrollo de muchas de estas habilidades. Y acá justamente estaba buscando justamente, esto es como de la agencia de tecnología, o bueno, como la agencia de educación de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo, sacaron como este estudio de las carreras del futuro, tanto carreras que ya existían y que tienen oportunidad para la parte laboral en el 2020, como carreras que no existen en este momento. Y acá es donde quería como dejar un poco para la reflexión. Viendo, digamos, estas que están a este lado, las que no están con el resultado anaranjado, son las que están en la lista de carreras que ya existen y que son las que van a prevalecer y las que van a ser funcionales justamente de acá a 2020. Básicamente en el estudio lo que dicen es carreras que no están acá antes del 2020 ya no van a tener dónde trabajar o ya no van a tener espacios. Igual, esto está con un énfasis del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces no solamente de Estados Unidos, sino que sí están viendo ya también países en vías de desarrollo. Entonces ahí, viendo como justamente que hablábamos con las señoras del curso, las que están subrayadas en amarillo son las que tienen como digamos una relación directa o una relación transversal con la tecnología de HTML5, que de alguna manera, ya sea saber la tecnología les podría ayudar a buscar, aprender en esas áreas o perfilarse hacia esas áreas o esas habilidades, porque al final de cuentas
mucho de lo que estudia uno ahora no es una cuestión de esto es lo que usted va a hacer en su trabajo, sino usted hace este trabajo, usted hace esta investigación para que aprenda a pensar y que luego pueda resolver un problema en la industria. Entonces cuestiones como por ejemplo impresión en 3D, los tecnicismos de todo eso, las tecnologías que hay detrás para poder hacer eso, las líneas de pensamiento, la forma de pensar es clave de aprender un lenguaje de programación, por ejemplo. Y luego las otras que a mí me encantan son las que están en anaranjado, que son las carreras que aún no existen. Y algo que es clave y que a mí me gustó mucho cuando lo estaba viendo era que muchas de estas, si nos ponemos a verlas como en detalle, si vemos como lo esencial o algo que las conecta, muchas de ellas es justamente que mucho va en la línea como de diseño, coordinación, especialistas. Son cosas que ocupan al final de cuentas intelecto, razonamiento de las personas que ocupan ese componente humano al final de cuentas. En muchos casos, el otro día estaba discutiendo con una de las personas que estábamos en el curso, decía como, es que ahora con eso de la inteligencia artificial, en serio, nos van a volar a todos y ya vamos a ser, seguro viendo muchas películas también, vamos a ser empleados de los robots y todo eso. Bueno, esperemos que eso no llegue a pasar, pero en muchos casos justamente lo que se dice es que al menos la inteligencia artificial, a como va hasta el momento, aún hay muchas dudas en toda esa industria y todo lo que viene y todo lo que va a pasar, pero que aún se ve que el componente humano de la parte de racionalizar, la parte de ver muchas cosas del contexto, de ver mucho análisis y que al final de cuentas, mucho es trabajo con humanos al final de cuentas, es totalmente necesario y va a seguir siendo necesario. Entonces que eso es espacios donde hay mucho crecimiento y donde todos pueden justamente buscar crecer sus siguientes pasos. Si alguien sabe quién dijo esta frase, que me diga, porque yo la escuché desde hace como varios años y siempre la uso, siempre me da vueltas en la cabeza, pero la busqué en Google y busqué diferentes variaciones y no encontré nada, entonces no sé quién será. Pero alguien en algún momento me dijo que nosotros en esta época ya es inminente el cambio, estamos en transiciones súper fuertes. Estaba viendo cuestiones de hace 9 años tan solo, en el 2010, que sale Google Maps, era totalmente diferente ir a un lugar, buscar algo. Ahora ya yo digo, o sea, voy para tal lugar, de una vez lo busco, ok, aquí me bajo, aquí está la parada del bus, ok, esto está al frente. Y digo, o sea, ¿cómo hacían esto hace 10 años? O sea, no es nada, literal. Y cosas que han salido así como en los últimos años van cambiando exponencialmente la forma en que vivimos al final de cuentas. Y por eso no hay que tratar mal a los viejitos que no entienden qué está pasando, porque esto les ha golpeado demasiado fuerte, o sea, en serio ha sido demasiado fuerte. Entonces lo que me decían es, ya como estamos, podemos quedarnos sentados y ver cómo van sucediendo los cambios, cómo va cambiando el mundo, cómo vamos adaptándonos, o podemos ponernos los guantes, ponernos las manos en la obra y empezar a desarrollar el mundo que queremos. Y justo ese es como el mensaje que quiero dejarles a todo el mundo. Hay miles de oportunidades. Y siempre al final de cuentas es como buscar qué es lo que viene, estar con esta mente abierta, estar con esa disponibilidad de querer aprender, de querer buscar qué es lo que viene y de construirse uno al final de cuentas su propio camino. Ahora ya todo es demasiado flexible, ya en muchos casos, en muchas empresas no es como solo su título, que estudió, que contador, que biotecnólogo, que ingeniero en sistemas, sino las habilidades que usted tiene detrás, que es lo otro que usted puede agregar, que es ese plus y que ya es como demasiado necesario. Entonces nada más dejarles con eso. Igual de parte de Construyendo Talento, agradecerles a las personas de acá del Congreso por darnos esta chance de compartir un poco de la experiencia. Y si tienen interés, igual en Facebook estamos como Construyendo Talento 100, que justamente lo que buscamos es eso, seguir teniendo esas oportunidades de generar capacitaciones, ojalá ya con este impacto social, de llegar a más personas y todo eso. O si no, igual tenemos capacitaciones en muchos temas, en muchas áreas que también pueden ser de su interés. Si quieren buscar y darles ahí una ojeadita. Y ahora quiero nada más abrir el espacio. Si tienen como preguntas, si quieren discutir un poco de la realidad de Costa Rica y de las tecnologías hacia dónde vamos, de las habilidades que se ocupan justamente en la industria, y si yo puedo ayudar en algo, acá estoy. Si no, muchísimas gracias. Bueno, por allá. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, nosotros venimos del lado del Caribe, de Costa Rica, somos de la Universidad de del Caribe. Ajá. Nosotros queríamos incursionar un poco en la parte robótica, en esta parte que tiene que ver con el tratamiento de contenedores. Contenedores. A través de grúas ópticas.
nada más estas dudas quisiéramos ver si pudiésemos estar monitoreando a través de robots y sensores y cosas de esto. Más o menos esa es la línea. Pregunta, ¿en qué nos pueden ayudar ustedes con esa gestión? Así muy concretamente. Sí, claro. Nosotros mucho de lo que hacemos en esos casos también, que en algún momento tuvimos un caso particular que podría compararse, digamos, es al final de cuentas conectar a personas. Nosotros mucho lo que tenemos es conectamos con un profesor, con un profesional que sepa de cierta tecnología para una capacitación en cierta área. Entonces justo creo que eso es como algo en lo que podría una vez quedarme en contacto y tal vez intentar buscar a alguien que trabaje en esa área específicamente, de automatización, que en realidad es algo súper importante. Al final de cuentas no es solo ir y aprender una tecnología porque es la que está más nueva, sino es ok, esta tecnología me sirve en algo que vive uno, que es manejar los contenedores, automatización, trazabilidad, me imagino, de todo eso, que es como algo súper importante. Y creo que tal vez si conozcamos a alguien que trabaja en algo parecido, entonces podríamos ayudarles a ponerlos en contacto. No sé si alguien más tiene alguna duda. Dígame. Digamos, en cuanto a los proyectos de robótica, ¿cuál es el más impactante que tienen ustedes en este momento? En robótica específicamente, nosotros casi no hemos dado. Es mucho en programación, lenguajes de programación, mucho enfocado en la parte, por ejemplo, de finanzas, ciencia de datos para diferentes industrias. Principalmente hemos estado trabajando mucho en ciencias de la vida, que ahora ya vienen toda la tecnología de que no es pónganle tal medicamento a tal persona, porque así es como se hace, sino es vean los genes de esta persona, este medicamento puede funcionarle mejor que este otro, o este tratamiento no le va a servir. Entonces, esos son datos y datos. Sí, sí, sí. Yo soy biotecnólogo, entonces esa fue como la conexión en la que he estado trabajando un poco más, que es justamente eso, poder aprovechar, al final de cuentas, un ADN de una persona es puras A's, T's, G's, pura información, son puros datos al final de cuentas. Entonces ya poder empezar a conectar eso con cómo me ayuda, cómo me funciona, es como súper interesante y hay un montón de oportunidades para lo que viene al final de cuentas de medicina. Ojalá que a Costa Rica llegue esto más pronto. Ya está llegando, de hecho. En la clínica bíblica hacen unas cosas así, interesantes, con genética. Sí, entonces sí, hemos trabajado mucho en esa área de ciencia de datos principalmente, no tanto en robótica específicamente. Pero sí, digamos, sí tenemos profesores y conocidos que trabajan en robótica, por eso podría ponerlos en contacto. Muchas gracias.